El día de hoy vamos a trabajar en el tema satisfacción y lealtad en el cliente. Este tema es sumamente importante porque nos enfoca o nos lleva a pensar, a reflexionar sobre las características del cliente, las necesidades del cliente, pero también las formas de llegar a conocer al cliente y de gestionar las relaciones con el cliente. En ese sentido, es fundamental preguntarnos cómo crear relaciones de lealtad a largo plazo. Este tema está elaborado a partir de las propuestas de Kotler y Keller en el capítulo 5, precisamente, y esto se presenta al final en las referencias. El contenido general de este capítulo tiene 5 grandes apartados. En el primero se aborda cómo crear valor, satisfacción y generar la lealtad del cliente. En el segundo se aborda de qué forma podemos maximizar el valor de vida del cliente. Esto es, cómo tener y construir relaciones duraderas. El tercer gran tema es, que apoya además a los previos, cómo cultivar las relaciones con los clientes, qué técnicas, qué herramientas, qué buenas prácticas se pueden identificar en el marketing para lograr precisamente esta fidelización. El tema 4 aborda ya un problema mucho más operativo, cómo gestionar las relaciones con los clientes. Para finalizar, con una parte técnica también, que es la construcción de bases de datos y el marketing basado precisamente a partir de la información que podamos recolectar en estas bases de datos, ¿no? El capítulo tiene además dos secciones interesantes que les recomiendo que lean con detalle. En primer lugar está lo que se llama marketing en acción, en donde los autores presentan el promotor neto y la satisfacción del cliente. Y en segundo lugar, una interesante controversia sobre el marketing eh, orientado a la conducta, ¿no? Finalmente tenemos también algunos apuntes de marketing que nos ayudan a reforzar algunos de los ejes temáticos centrales de este capítulo, que están alrededor de la mercadotecnia y la calidad total y cómo calcular el valor de vida del cliente, cuando pues esto es relevante hacerlo, por ejemplo, sobre todo en grandes organizaciones o empresas. Bueno, en primer lugar, empezando con este gran tema de la creación de valor, satisfacción y lealtad del cliente, lo primero que yo les preguntaría es, ¿cómo medir la satisfacción? ¿Cuándo es importante medir la satisfacción? ¿En función de qué parámetros podemos medir esta satisfacción del cliente? ¿Del producto, del servicio, del trato, del servicio postventa, del contacto con los clientes? ¿Qué estrategias son las mejores y o las que más se usan también? Estas preguntas nos llevan a reflexionar precisamente sobre qué aspectos, qué elementos en este proceso de intercambio son valiosos para generar satisfacción de los clientes y tendrán que ver con los puntos de contacto que a lo largo del proceso tenemos para estar precisamente con el consumidor, que es parte de nuestro mercado meta. Otro elemento fundamental del que parten Kotler y Keller es precisamente evitar la visión tradicional en donde primero es la alta dirección la que define las rutas y los parámetros. En esta pirámide invertida que presentan en este capítulo los autores, como ustedes pueden ver, pues partimos de los clientes. Los clientes son los más importantes. En segundo lugar, el personal de primera línea, que es el que tiene el primer contacto con el cliente. Posteriormente, la gerencia media, que está como una estrato de soporte precisamente para este personal de primera línea y finalmente la alta dirección, ¿no? En ese sentido, bueno, este enfoque se estructura a partir de las relaciones que se construyen de manera sistemática, estable y que llevan a consolidar precisamente las relaciones de largo plazo con los clientes y se centra en la creación de valor para ellos, en su satisfacción y por lo tanto en la búsqueda de lealtad, más que en el enfoque tradicional o contrario al enfoque tradicional, donde se parte de posicionar un producto
o una venta en el mercado, ¿no? En ese sentido, bueno, hay que tener muy presente esta organización moderna mucho más orientada al cliente. Y recordemos también que el cliente no es solamente aquel al que le vendemos algo, sino las personas a las que vamos dirigidas en términos de nuestra comunicación. Y acá queremos comunicar ideas, por ejemplo, como en el green marketing, experiencias o también productos y servicios. Bueno, otro concepto o conceptos esenciales en el ámbito de reflexión sobre la fidelización de los clientes es lo que se conoce como valor percibido por el cliente. ¿Cómo nos ve nuestro cliente, nuestro consumidor? ¿Qué aprecia? ¿Qué ve de bueno en nosotros como empresa respecto a los competidores? ¿Qué balance hace entre los costos que nosotros ofrecemos, los costos que le generamos en relación a las ventajas y beneficios de la oferta que nosotros estamos posicionando? A eso es que se refiere este concepto de valor percibido por el cliente. Otro concepto importante es el valor total, que implica tanto el valor monetario, que se perciben el conjunto de ventajas económicas, como los llamados factores o valores funcionales, psicológicos, en los que incurre el cliente, ¿sí?, para obtener el producto o servicio. En ese sentido, hay que considerar que el costo total es el conjunto de costos en que se incurre a la hora de evaluar, conseguir, utilizar y desechar una oferta concreta. Generalmente lo hacemos de forma comparativa respecto a otros productos. Sin embargo, también es importante señalar que cuando hacemos una compra como clientes, nuestra decisión no es del todo racional. Recuerden que en la economía, pues uno de los supuestos básicos de la economía clásica era la racionalidad del comprador. Sin embargo, con los avances que hace Herbert Simon, precisamente, que gana premio Nobel y que acuña el concepto de racionalidad limitada, bueno, esto ofrece, digamos, una perspectiva que da la posibilidad de ver al consumidor no como un ente completamente racional. Ahora, nuevas corrientes, nuevos hallazgos permiten identificar que muchas veces tomamos decisiones completamente irracionales. En esta sección de la reflexión respecto a la creación de valor, los autores ponen un ejemplo interesante entre dos marcas que venden tractores. Por un lado, Caterpillar y por el otro lado, Komatsu. Dice, obviamente, el comprador hace una evaluación de los costos totales en términos de producto, de los servicios que se le ofrecen, del personal que le atiende, de la imagen que ofrece la compañía, entre otras cosas. Y uno pensaría que la decisión racional sería que a menor precio, mayor valor percibido. Pero esto no es necesariamente así. Y aunque fuera de esta manera, no necesariamente la compra se va a orientar precisamente por el menor precio, ¿no? Y nosotros tenemos muchos ejemplos. Recuerden recientemente lo que ha ocurrido con estos ventiladores que se le compraron a una persona que era hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad, que los vendió a un sobreprecio muy grande. Finalmente esta transacción se echó para atrás, pero es un ejemplo de que no necesariamente se va a comprar el producto o servicio más barato, ¿no? Porque el comprador no va a actuar necesariamente con parámetros de racionalidad ni con los parámetros establecidos, digamos, en estos enfoques de mercadotecnia. Puede haber otros intereses que le hagan seleccionar otro producto o servicio con base en estos. En ese sentido, pues es muy pertinente preguntarnos hasta qué punto la elección del comprador es racional. Bueno, aquí tenemos tres escenarios planteados por Kotler y Keller. En primer lugar, el comprador recibe órdenes de comprar al precio más bajo.
¿sí? Puede ser que su jefe le diga, no importa cuál sea mejor, no importa cuál tenga más duración, no importa cuál tenga mejor servicio postventa, yo quiero que compres el más barato porque tenemos un presupuesto limitado. Otro escenario es que el comprador no se dé cuenta que es más caro, por ejemplo, operar un producto frente a otro. En este caso del ejemplo de Kotler y Keller, pues el tractor Komatsu, por ejemplo. Y finalmente, otra alternativa u otro escenario, y pueden haber muchos más, el comprador puede tener una larga amistad con el vendedor de esta compañía y entonces preferirla, aun cuando la otra le ofrezca productos o servicios más baratos. Recordarán también que es bien conocido en nuestro entorno, digamos, que muchas compras públicas era usual que el encargado de las compras recibiera un porcentaje al oferente, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, pues porque era una costumbre que se estilaba. Entonces, el oferente, pues, que le ofreciera, digamos, un mayor porcentaje de beneficios al encargado de compras, pues iba a ser el que iba a ganar, no necesariamente el que ofreciera un servicio más barato. Obviamente, pues esto ya es parte, digamos, eh, de actividades que ya tienen que ver con corrupción, por ejemplo, que ha sido difícil de erradicar, sobre todo en las compras públicas. Pero bueno, era solamente un ejemplo, ¿no? En ese sentido, recalcar que los compradores no son agentes completamente racionales. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay otras motivaciones subjetivas que muchas veces son más importantes que una evaluación objetiva, o bien la decisión de compra es inmediata y tiene que ver, por ejemplo, con otros elementos como la identidad con un grupo. Esto ocurre particularmente cuando estamos hablando de jóvenes. Otro elemento importante es cómo lograr generar un valor superior para el cliente. Y en ese sentido, bueno, hay varios elementos que considerar. En primer lugar, la lealtad. ¿Qué es la lealtad? Bueno, la lealtad se define como aquella compra sistemática, continua de un producto o servicio en el que a pesar de crisis, problemas coyunturales u otros esfuerzos de marketing de la competencia, pues el cliente sigue comprando a la misma compañía durante largos periodos de tiempo, ¿no? ¿Qué está en el centro de la lealtad? Bueno, los autores plantean que una propuesta de valor que integra, por ejemplo, todos los beneficios que la empresa entrega con un producto o servicio y no solamente la parte económica, por ejemplo. Algunos de los ejemplos que se mencionan es todo lo que ofrece Volvo, por ejemplo, en términos de seguridad, en términos de elegancia, en términos de servicio, así como los vuelos con British Airways. Sin embargo, bueno, ahorita poner un ejemplo en términos de vuelos sería un poco complicado porque las compañías aéreas están disminuyendo completamente su servicio. Sin embargo, otra aerolínea que más recientemente ha sido distinguida precisamente por la propuesta de valor que genera son las aerolíneas árabes, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de esto más adelante. Otro elemento importante en la satisfacción total del cliente es el papel de las expectativas. ¿Qué tanto el producto, servicio, experiencia, idea que estamos transmitiendo al consumidor ha satisfecho las expectativas que él tenía? En ese sentido, bueno, los autores definen a la satisfacción como esa sensación de placer o de decepción que se genera cuando comparo la experiencia que yo obtengo como consumidor con las expectativas que yo tenía. Cuando hay una gran divergencia entre ambas, lo esperado y lo real, pues tenemos un problema de expectativas. O cuando yo veo que mi amigo con un producto más barato tuvo mejores resultados, pues hay un problema de insatisfacción importante, ¿no? En ese sentido, bueno, otro elemento fundamental de la satisfacción es que las expectativas se configuran a partir
de las compras previas en que incurrimos, de nuestras relaciones o consejos que nos dan nuestros amigos, pero también de la información y promesas que brinda la empresa y la competencia. Muchas veces los anuncios, los comerciales, pues son mucho más atractivos que el producto real. Esto ocurre en buena medida también en las compras por internet, ¿no? En ese sentido, una manera también mucho más operativa de medir la lealtad es, por ejemplo, el número de interacciones que tiene un cliente con una empresa determinada en un periodo de tiempo, por ejemplo. ¿Cómo se mide la satisfacción de los clientes? Es otro aspecto central cuando estamos hablando precisamente de relaciones de lealtad de largo plazo. Y en ese sentido, pues un elemento importante es cómo en cada momento el que el oferente y el demandante se reúnen, bueno, da la oportunidad de generar eh, ingresos o remuneración. Es importante también señalar que la satisfacción debe ser medida de forma regular para identificar cuáles son los satisfactores de cada cliente, qué los distingue a un grupo de otro, a un mercado meta de otro. Obviamente la relación que hay detrás de esto es que a mayor satisfacción va a haber un mayor vínculo emocional con la marca, por ejemplo, y esto nos va a permitir construir relaciones de largo plazo. Sin embargo, y esto lo pongo casi como paradoja, bueno, hay ocasiones en que aunque los clientes no estén satisfechos, pues el único oferente pues nos va a captar a todos. ¿Por qué? Pues porque no hay alternativas. Esto ocurre generalmente con los monopolios y aunque hoy en día Telcel ya tiene o cuenta con una mayor competencia, bueno, hace algunos años no era así y el mal servicio pues no llevaba a una satisfacción del cliente, pero sí construir una relación de largo plazo porque no había alternativas, ¿no? Con la competencia, bueno, pues esto cambia definitivamente. En ese sentido, como corolario de cómo medir la satisfacción de los clientes, es muy importante señalar que la clave está en identificar la forma en que cada cliente, cada consumidor valora su satisfacción. ¿Qué le importa? ¿En función de qué está satisfecho? Porque puede ser muy diferente de un cliente a otro, de un grupo de cliente a otro, de un mercado meta diferente de otro. En ese sentido, pues las encuestas de satisfacción del cliente son sumamente relevantes para darnos precisamente esta información. Bueno, otras empresas que han sido o se conocen a nivel mundial porque han logrado generar una amplia satisfacción entre sus clientes, pues son Federal Express, Cadillac, Dell. Sin embargo, pues son empresas a las que no todos acceden. Como les decía hace un momento, las encuestas regulares son sumamente importantes precisamente para valorar las intenciones de compra, el posicionamiento de la marca, de la empresa y aquellos elementos que el cliente, digamos, les resultan importantes para seguir, digamos, sistemáticamente acudiendo a los servicios o productos de esta empresa, ¿no? En ese sentido, también una medida importante es el índice de abandono de clientes de una empresa, ¿no? Otro elemento que se usa, por ejemplo, para medir la satisfacción de los clientes son los que se llaman mystery shoppers o compradores fantasma. Una pregunta también que encontramos relevante en estas encuestas de satisfacción son qué tanto recomendaría un producto o servicio en específico a su amigo, a sus amigos o a sus familiares. De esta manera tenemos un indicador que nos puede mostrar qué tan satisfecho está el cliente o no con un producto o servicio. Obviamente, el supuesto que encontramos aquí es que a mayor satisfacción, pues mayor recomendación de tu círculo cercano, ¿no? En ese sentido, es muy importante que como mercadólogos nos fijemos en la imagen de la marca, en el precio, pero también en las características del producto.
¿Como cuáles? Bueno, desde el empaque, la forma en que llega a mis manos, el servicio postventa que tenemos, etcétera, ¿no? Y uno de los elementos importantes a considerar, sin embargo, nosotros en México no tenemos bases de datos tan amplias y tan organizadas, es el índice de satisfacción de consumidores de Estados Unidos, que pueden consultar en la página. Son datos accesibles a todo y cada año se sacan precisamente estos rankings en donde podemos ver qué tanto ha crecido o decrecido precisamente el índice de satisfacción. Bueno, otro elemento fundamental para la creación de valor y la construcción de lealtad en el largo plazo, pues es la calidad de productos y servicios que se ofrecen, ¿no? ¿Qué es la calidad? Bueno, pues esos rasgos que distinguen a mi producto o servicio, ¿sí? De los otros, de los que tiene la competencia y que le dan la posibilidad además de satisfacer las necesidades que manifiesta explícitamente el cliente o que tiene el cliente, digamos, de una manera latente. En ese sentido, por ejemplo, las medidas y las certificaciones que tenemos hoy en día de calidad total, bueno, también son importantes como un parámetro para medir el valor y la satisfacción del cliente, ¿no? En este ámbito de la calidad es importante enfatizar que el gerente de mercadotecnia tiene dos responsabilidades vitales. En primer lugar, formular las estrategias y las políticas específicas, así como establecer la calidad en la mercadotecnia y en la producción. Establecer parámetros constantes para estar evaluando el cliente o que provienen del cliente para que la empresa tenga el conocimiento precisamente de todos estos elementos y esté constantemente mejorando. Este es un ejemplo tomado de esta página que ustedes pueden ver, eh, que nos presenta, por ejemplo, los 10 países que tienen mayor número de certificaciones. Estas certificaciones, aunque no son de mercadotecnia, certifican, digamos, la producción o los procesos que tienen las compañías y reflejan la preocupación que tienen por contar con procesos documentados que aseguren que hay un mayor control de la calidad, ¿no? Se puede suponer que las compañías certificadas tienen una mayor preocupación por la calidad que se va a reflejar en los clientes, ¿no? Y bueno, en los primeros 10 países con mayor número de certificaciones en la norma ISO 9001, podemos ver que el único país de Latinoamérica que está es Brasil, ¿no? Y el número 1 es China, porque China pues ha tenido también la preocupación o el interés de entrar de manera importante a los mercados internacionales y pues esta es una condición para hacerlo. En ese sentido, bueno, ¿qué es la administración de la calidad total? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Total Quality Management? Pues tiene que ver con todos los procesos de la organización, con cómo cuidamos al cliente, con cómo buscamos aprender como organización de manera constante, cómo mejoramos, cómo cuidamos a nuestros empleados para que nuestros empleados atiendan adecuadamente a nuestros clientes. En ese sentido, se puede observar la relación entre calidad de nuestros productos y servicios y la calidad de la satisfacción de los clientes y la rentabilidad de la empresa. Cuando hablamos de la gestión de la calidad total, es importante señalar que muchas veces encontramos problemas en los procesos y en la operación de los procesos, pero tenemos que buscar una calidad rentable cuando estamos hablando de que solamente vamos a estar centrados en los clientes para que de esta manera se reduzcan los costos o podamos incrementar las ventas. Cuando hablamos de calidad rentable, tenemos que pensar siempre en la parte de los costos. No podemos ofrecer la máxima calidad si tenemos costos que exceden nuestras capacidades en términos de ofrecer un producto al mercado, porque esto va en contra de la propia rentabilidad de la empresa.
Un segundo eje que plantean Kotler y Keller es la maximización del valor de vida del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer para que nuestro cliente esté con nuestra empresa en el largo plazo? Que esté siempre, que seamos capaces de adaptarnos, de cambiar para estar satisfaciendo sus necesidades de manera constante. En ese sentido, bueno, los autores plantean que las funciones de los mercadólogos, entre otras, son conocer con precisión las necesidades y exigencias de los clientes, pero también ser capaces de comunicar adecuadamente lo que esperan nuestros clientes a los que están diseñando los productos o servicios en la empresa. También es importante que se aseguren de que los pedidos de los clientes se cumplan de manera correcta y de manera puntual. Hay muchas empresas que tienen el problema de que mientras la gente de marketing y de ventas se dedican de manera sistemática a posicionar sus productos en el mercado, esto es a vender, nunca llegan los pedidos de adecuada adecuada o la gente de producción no los atiende en los tiempos acordados y se generan pues muchos problemas en términos del cumplimiento de los tiempos pactados en los contratos, por ejemplo. Otro elemento importante es comprobar que se da un servicio postventa adecuado. Esto es, que los clientes conocen las instrucciones y tienen la formación y la asistencia técnica para utilizar el producto. Esto es, cuando sale el producto de la empresa, acompañamos a nuestros clientes para que hagan un buen uso de él. Otro elemento fundamental es estar en contacto permanente con nuestro cliente para garantizar su satisfacción y conocer también su evaluación del producto o servicio. Finalmente, señalaría, es importante recopilar lo que piensan nuestros clientes en términos de buscar nuevas mejoras en nuestro producto o servicio para llevarlas a aquellas áreas de la organización que sean adecuadas para recibirlas y mejorar de manera constante pues los productos y servicios que se ofrecen. En términos de maximización del valor, también es muy importante que nos preguntemos cómo podemos hacer para fidelizar a nuestros clientes. ¿Qué tenemos que hacer también con nuestros peores clientes? Esto es, los que nos cuestan más caro, pero que nos dan pocas ganancias, por ejemplo. Tenemos que identificar cuáles son los clientes más rentables y tomar decisiones sobre qué hacer con los que son menos rentables. En ese sentido, otro concepto importante que plantean Kotler y Keller es el valor de vida de los clientes. Este concepto describe el valor actual neto del flujo de ganancias a futuro de las compras que va a realizar el cliente a lo largo de toda su vida. Es una estimación, por supuesto. En ese sentido, es muy importante conocer los ingresos esperados y los costos que tenemos para atraer, vender y prestar servicios al cliente. A continuación, bueno, es un breve ejercicio para estimar precisamente este valor de vida de los clientes. ¿Qué incluye este ejercicio? Bueno, tratando de verlo de una manera más práctica. Tendríamos que ver, por ejemplo, si queremos traer un nuevo cliente al gimnasio, ¿cuál sería el costo promedio de las llamadas para que llegue, incluyendo las comisiones? ¿Cuántas horas de salario, ¿sí?, tengo que invertir? ¿Cuántos clientes potenciales tengo que llamar para que caiga uno? ¿Cuáles son los gastos en que incurro en todo esto? Bueno, en el ejemplo que estamos haciendo, todos estos costos estarían alrededor de $300, con un promedio de 4 llamadas por cliente. En ese sentido, el costo de captación de un cliente nuevo sería de $1,200 o 1,200 pesos si hablamos en pesos mexicanos, ¿no? Esto debe incluir necesariamente los gastos de publicidad y promoción. En ese sentido, si hacemos este ejercicio, pues vemos que muchas veces no todos los clientes
son igual de importantes y en ese sentido tenemos que priorizarlos, ¿no? Generalmente, las micro y pequeñas empresas no tienen el personal suficiente para hacer todos estos costeos y entonces simplemente se hacen los gastos de publicidad y promoción sin considerar, eh, digamos, este elemento de priorizar a los clientes más importantes y definir qué tipo de publicidad, promoción y comunicación es la más adecuada para ellos. En este cuadro de este capítulo de Kotler y Keller nos muestra cómo hacer un análisis de rentabilidad por cliente y producto. En las filas, en las columnas tenemos al cliente 1, al cliente 2 y al cliente 3 y en las filas tenemos el producto 1, 2, 3 y 4. Si vemos, el cliente 1 es el cliente con alta rentabilidad. El 2 es aquel que está mezclado, que a veces es bueno y a veces no tan buenos. Y en el 3 tenemos al cliente con pérdida. Y en ese sentido, bueno, vemos si nuestro mejor cliente nos vende o nos compra, perdón, el producto de más alta rentabilidad para nosotros. Este es el caso mejor, el que mejor podemos encontrar, el que más nos conviene en términos financieros. El producto 2 también es relevante porque, bueno, pues porque el producto es rentable. Entonces, aquí estaríamos hablando de aquellos clientes que nos generan mayores beneficios. Estos son los clientes que tenemos que cuidar. Pensemos, por ejemplo, en la recaudería, pensemos en la tienda de abarrotes. ¿Cuáles son los clientes que vienen todos los días a comprarme? ¿Y qué producto es el que compran? Agua, cigarros, refrescos. A esos es a donde tenemos que orientar precisamente nuestros esfuerzos para generar lealtad y relaciones de largo plazo. En este sentido, si nos vamos al otro extremo del cuadro, pues tenemos a los clientes con pérdida que generalmente compran productos que tienen un valor agregado muy lateral o menor respecto a los otros, ¿no? En ese sentido, es bueno hacer esta clasificación de clientes para establecer estrategias para llegar a los más rentables de una manera rápida y directa. Bueno, este es un ejemplo hipotético que nos ayuda precisamente a ilustrar también esto de una manera más detallada. Aquí en esta tabla, Kotler y Keller lo presentan por año, desde el año 0, que requiere una mayor inversión, por ejemplo, desde los costos de adquisición por clientes, hasta el año 10. Aquí vamos viendo cómo va cambiando el número de clientes, el ingreso que se tiene por cada cliente, el costo variable por cada cliente y luego el margen de ganancia por cliente. En ese sentido, el costo o ganancia total va a ser, por ejemplo, el costo variable por el margen que tenemos de ganancia en cada cliente. Esto es un análisis mucho más detallado que eventualmente podemos desarrollar cuando estamos trabajando en un departamento de mercadotecnia. Sin embargo, en los micronegocios con los que ustedes están trabajando, bueno, tendríamos que empezar simplemente por tener una base de datos de nuestro cliente y establecer encuestas para medir la satisfacción de manera sistemática. Otros conceptos importantes en términos de esta fidelización en el largo plazo para maximizar el valor de vida del cliente sería el concepto capital del cliente. Este primer concepto es una valoración objetiva que hace el cliente sobre la utilidad de una oferta en función de los beneficios que percibe respecto de sus costos. Este es, digamos, en una posición o enfoque racional, tenemos un cliente que valora, por ejemplo, una computadora respecto a otra. Dice, a ver, ¿qué beneficios obtengo de una Dell respecto de una MacBook Pro? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué beneficios me genera? ¿Cuánto tiempo me dura? ¿Cuáles son los componentes? Pues la calidad, el precio, la competencia. Otro elemento fundamental, pues es el capital de la marca. Y esta es una valoración subjetiva e intangible. ¿Qué hace el cliente respecto a la marca? Entonces,
como vimos en la primera parte, pues hay marcas mejor posicionadas que otras que nos van a llevar a esta valoración subjetiva. Otro elemento importante de este concepto es el capital de relaciones. ¿A qué se refiere este concepto? Bueno, pues a todos los programas de lealtad que maneja una empresa, el reconocimiento y el tratamiento especial que le puede dar a un cliente. Y esto lo vamos a ver más adelante porque son mecanismos muy importantes precisamente para construir lealtad de un cliente hacia la empresa. Otro elemento importante es la filosofía, que se refiere pues a qué tanto los valores de la empresa permite la retención, adquisición e incremento de las compras por parte del cliente. Finalmente, el capital relacional se va a definir como ese valor acumulativo de las redes de relaciones con sus clientes, socios, proveedores, empleados e inversionistas. ¿Qué capacidad tiene la empresa, por ejemplo, para atraer y retener talento, para retener a sus consumidores, para que sus inversionistas estén satisfechos, para que sus colaboradores se sientan que se están desarrollando en la empresa? Este capital relacional resulta en el enfoque de marketing centrado en los clientes, fundamental para fortalecer a la empresa y el posicionamiento en su mercado meta. Un tercer eje fundamental en el texto de Kotler y Keller es cómo cultivar las relaciones con los clientes. En ese sentido, nuevamente, este enfoque centrado en el cliente fuera de la empresa, ¿sí?, nos lleva, digamos, del almacén al cliente, del marketing de masas al cliente, del diseño de productos, servicios, programas y comunicaciones individualizados según las necesidades del cliente, ¿sí?, partiendo precisamente de la producción en masa, pero concentrándonos en el individuo que está requiriendo un producto personalizado. A esto se le conoce como personalización masiva y hay muchos experimentos que llegan a buen fin en donde vemos precisamente cómo marcas de tenis, ¿sí?, logran crear productos específicos de acuerdo a demandas individuales, con costos relativamente iguales, ¿no? Esto se logra pues cuando ya tienes una plataforma muy establecida en términos de relaciones con el cliente. Todo esto nos lleva a la administración de relaciones con los clientes, que es, digamos, un enfoque que parte nuevamente de poner en el foco de la atención de la oferta de valor de la empresa a nuestros clientes. En ese sentido, Kotler y Keller plantean que la administración de relaciones con los clientes es ese proceso que consiste en manejar información detallada sobre clientes individuales y los puntos culminantes en su relación con la empresa. ¿Para qué? Pues nuevamente para lograr maximizar su permanencia con la empresa, para construir relaciones de fidelidad de largo plazo. En ese sentido, bueno, los puntos culminantes son aquellos momentos en los que los consumidores, los clientes de la empresa, entran en contacto con la empresa, con la marca, con el producto. Y aquí se incluye una variedad de momentos que van desde experiencias reales, comunicación interpersonal, directa o indirecta, a través de las tecnologías de la información a la comunicación, en el lugar donde se ofrece el producto o servicio, también de manera masiva o a través de observación casual. En este sentido, bueno, la administración de relaciones con los clientes se vuelve una herramienta fundamental para lograr la satisfacción y la fidelización de nuestros clientes. En este sentido, las relaciones con los clientes, la administración de relaciones, tiene que partir de una visión de marketing más personalizado.
Y en ese sentido tenemos que identificar claramente nuestro mercado meta, nuestro público objetivo y también nuestros clientes potenciales. Tenemos que diferenciar a los consumidores entre aquellos que son prioritarios y aquellos que no son prioritarios o que pueden generar pérdidas para la empresa. Hay que buscar también diversos mecanismos para interactuar con los clientes de manera individual, de manera personalizada. Y acá se recomienda desde la personalización de los productos y servicios, pero también mensajes específicos para cada cliente. La empresa de cosméticos Clinique, por ejemplo, tiene plataformas que pueden ser en el teléfono, aplicaciones telefónicas, en internet, en donde evalúan a las clientas y clientes para ofrecerles productos de acuerdo a las características de su piel, por ejemplo. Muchas empresas han tomado estas alternativas como fundamentales para tener una mayor penetración en sus clientes. En esta lámina tenemos que preguntarnos cómo una empresa aumenta el valor de su base de clientes. Y la respuesta que nos dan Kotler y Keller es los clientes más valiosos. Como veíamos hace rato, tenemos que identificar las características demográficas, psicográficas de los grupos de clientes que son los que más acuden a nuestros productos o servicios. ¿Para qué? Bueno, pues para establecer estrategias que nos permitan atraer, retener y aumentar de manera sistemática el número de clientes que tiene nuestra empresa. Esa es la parte fundamental. Tenemos que partir de un conocimiento puntual de quiénes son nuestros clientes para lograr establecer mecanismos adecuados para que permanezcan con nosotros. Otro elemento importante, ahora hablando de la gestión de relaciones con los clientes, es un elemento que muchas veces no se le da la importancia necesaria. En primer lugar, por ejemplo, porque dicen que muy pocos clientes insatisfechos dejan en realidad quejas en su buzón de quejas, que los clientes insatisfechos en realidad lo que hacen es no volver a comprarnos nunca más. Sin embargo, bueno, se establecen también algunas recomendaciones para manejar las quejas con los clientes. ¿Cuáles serían estas? Pues las más importantes, responder puntualmente a las quejas, tener líneas gratuitas de atención, asumir siempre la responsabilidad de la decepción, contratar personas que puedan ponerse en el lugar del cliente y atenderlos de una manera adecuada de acuerdo a las expectativas del cliente. Esto es ponerse en el lugar del cliente. Y finalmente, resolver el problema eh, que está en el centro de la queja de manera expedita. Bueno, otros elementos centrales que tenemos que considerar precisamente en el tema de gestionar las relaciones con los clientes tiene que ver con los tipos de mercado. Y aquí cuando hablamos de tipos de mercado en función de dinámicas de compra, estamos hablando, por ejemplo, de temporalidades. Hay mercados, por ejemplo, que son sumamente volátiles o que cambian constantemente. Los clientes, pues algunas veces volarán por una aerolínea, volarán por otra, no tienen una sola de preferencia, aunque se han creado programas de lealtad importantes a través de otorgar puntos para tener, digamos, una mayor permanencia. Sin embargo, esto tendría mucho que ver también, pues, con otros elementos como los destinos a los que vuela una aerolínea y los destinos a los que vuela otra. Ocurriría lo mismo con los transportes a través de autobuses, por ejemplo. Esto ocurre con los minoristas, los productos de consumo y la venta por catálogo. Podemos cambiar constantemente. Otros mercados que se les llama de retención simple son aquellos en donde no vamos a cambiar a menos que el servicio sea muy malo. Esto nos ha ocurrido a todos seguramente en la televisión por cable, ¿no? Probamos una,
No la cambiamos al mes siguiente. Podemos estar 1 o 2 años con ella y probablemente si es muy mala, busquemos otra y si la otra salió peor, pues después de 1 o 2 años podemos regresar. Ocurre también con las telecomunicaciones y con los servicios financieros. Sin embargo, hay otros tipos de mercado que se les llama mercados de retención total, que el costo de salirnos es tan alto que preferimos quedarnos. Por ejemplo, podemos tener un médico que no es el mejor del mundo, pero es el médico que nos ha tratado toda la vida, que trató a los abuelitos, a los padres, y no lo vamos a dejar. Lo mismo ocurre con los asilos o, por ejemplo, con los fideicomisos, porque el costo de salir también es muy alto. Otro elemento importante cuando estamos hablando de la gestión de las relaciones con los clientes es cómo obtener la lealtad de los clientes. Y aquí es importante considerar también otra tipología en términos de la mercadotecnia. Podemos partir de un marketing básico en donde el vendedor vende el producto y es el contacto que tenemos con el cliente. Uno que se le denomina reactivo, en donde se vende y se anima al cliente a llamar, pero en realidad solamente reaccionamos cuando el cliente nos llama. El marketing responsable, en donde el vendedor llama al cliente para darle el seguimiento. Un nivel todavía de mayor atención al cliente es la mercadotecnia proactiva, en donde se llama constantemente para presentar mejoras y sugerir nuevos productos o servicios. Obviamente, no todo es a través de llamadas, sino a través de mensajes por internet. Por ejemplo, en este momento donde han cerrado tantos servicios, los hoteles, por ejemplo, han empezado a escribir a través de mensajes de WhatsApp, a través de correos electrónicos, a sus clientes para avisar que van a abrir y que están a su servicio y que van a considerar todas los requerimientos de sanidad para que tengan una estancia segura, etcétera. A eso se le llama mercadotecnia proactiva. Y finalmente tenemos el marketing de colaboración, en donde hay una relación constante con el cliente, no solamente para generar mejores resultados, sino para construir nuevas oportunidades a futuro, ¿no? Que sería, digamos, el enfoque más deseable para generar lealtad y relaciones sistemáticas de largo plazo. Bueno, en este cuadro hay una síntesis del nivel de marketing de relaciones, en donde podemos ver, por ejemplo, todas estas clasificaciones que les mencioné hace un rato, ¿no? Desde los que son responsables, de los que son básicos y reactivos, de los que son proactivos, aquellos enfoques de mayor colaboración, por ejemplo, que tenemos un margen elevado de ganancia y pocos clientes y distribuidores, pero cuando tenemos un margen muy bajo de ganancias en nuestro producto o servicio, bueno, pues va a ser muy difícil tener un tipo de marketing más centrado en la proactividad y en la colaboración. ¿Por qué? Pues porque hay muchos clientes, hay muchos distribuidores del mismo producto o servicio y entonces pues vamos a tener realmente poco margen para invertir en un enfoque mucho más sofisticado y más integral de atención al cliente, por ejemplo. Entonces, obviamente, pues también tenemos que considerar las restricciones económicas que tiene la empresa particular y el tipo de clientes que tenemos, cuántos, qué características tienen, etcétera. En ese sentido, bueno, en el marketing de relaciones emergen algunas preguntas que nos ayudan a nosotros a preguntarnos cuestiones relevantes para construir precisamente relaciones de largo plazo. La primera pregunta sería, ¿cómo obtener la lealtad de los clientes? Bueno, la respuesta rápida a partir de lo que hemos visto hasta aquí es, bueno, pues enfocarnos precisamente en una mercadotecnia de colaboración. ¿Cómo hacerle? Mi empresa está en posibilidades de tomar ese enfoque. ¿Tengo las capacidades necesarias para hacerlo? ¿Cómo reducir el índice de abandono de clientes? Ninguna empresa quiere que sus clientes de primera vez lo dejen y no vuelvan para nunca más.
¿Cómo crear vínculos estrechos con los clientes? A través de buenos canales de comunicación, de beneficios económicos, de programas de lealtad, de vínculos sociales y estructurales de manera sistemática, con una atención integral de nuestro cliente. Bueno, vamos a tratar de responder una de ellas. ¿Cómo reducir el índice de abandono de clientes? ¿Qué nos dicen Kotler y Keller? Nos dicen en primer lugar que es muy importante definir y calcular, ¿sí?, a cuántos clientes podemos retener. Es importante también conocer las causas por las que los clientes nos abandonan. Recibieron un maltrato, les pareció muy caro el producto, el empaque tenía problemas, nunca les respondieron una llamada. ¿En qué cosas estamos fallando? Es importante también conocer, digamos, las ganancias que no vamos a recibir cuando un cliente nos deja. Esto es el valor de vida del cliente. Estimar cuánto nos costaría reducir este abandono de clientes, cuánto tenemos que invertir para mejorar la calidad de nuestro producto o servicio y la calidad integral de lo que podemos ofrecer. Y en ese sentido, pues la recomendación fundamental es estar en contacto con nuestro cliente para escucharlo sistemáticamente, estableciendo todos los canales de comunicación posibles sin llegar a saturar al cliente, porque eso también lo tenemos que cuidar. ¿Cómo crear vínculos estrechos con los clientes? Bueno, pues un elemento muy importante que vemos que aplican muchas empresas son los programas de cliente frecuente, ¿no? Vas ganando puntos, tienes derecho a productos gratuitamente o puedes cambiar tus puntos por dinero, etcétera. Otro elemento es fortalecer los vínculos sociales con nuestros clientes. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues haciendo personales nuestras relaciones con los clientes. Otro elemento, señalan Kotler y Keller, pues es ofreciendo equipamiento, cursos de formación especiales para facilitar el manejo de pedidos, entre otras cosas. A esto se le llama vínculos estructurales. ¿Qué otras cosas incorporan estos vínculos estructurales? Bueno, pues generar alianzas con nuestros proveedores, alianzas con nuestros clientes en contratos de largo plazo, ofrecerles precios inferiores a aquellos clientes que hacen grandes pedidos o que compran de manera frecuente, convertir nuestro producto o servicio en productos y servicios de largo plazo, porque somos capaces como empresa de irnos adaptando a los requerimientos y a las expectativas cambiantes de nuestros clientes. Bueno, en este cuadro de Kotler y Keller es la figura punto 4 que le llaman el embudo del marketing. Si se fijan, empieza con el mercado objetivo y terminamos de este mercado objetivo escogiendo a un grupo más pequeño que es nuestro cliente leal. Ese cliente leal es el que siempre usa mi marca, ¿sí? Y que lo queremos tener porque es el que además nos da mayores ganancias. Entonces tenemos que cuidarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que cumplir sus expectativas, tenemos que tener y construir canales de comunicación constantes con él. Finalmente, el último punto que abordan Kotler y Keller en este capítulo es el que llaman bases de datos de clientes y mercadotecnia de bases de datos. Este enfoque, digamos, se aplica generalmente a las grandes empresas. Hoy en día, y esto tiene mucho que ver con uno de los temas que vamos a abordar esta semana, con el Big Data. Esto es, la empresa es capaz de gestionar enormes bases de datos, pero también sus empleados en el área de mercadotecnia tienen la capacidad de hacer lo que se conoce como minería de datos o de utilizar estas nuevas técnicas de seguir millones de datos de clientes, ¿sí?, para ofrecerles una mercadotecnia individualizada. En ese sentido, las bases de datos de clientes nos da información detallada, exhaustiva sobre clientes individuales, tanto reales o actuales como los potenciales. Esta información, por supuesto,
está clasificada, nos permite llegar con mayor oportunidad a nuestros clientes y mantener relaciones sistemáticas con él. En ese sentido, la mercadotecnia basada en bases de datos, pues permite utilizar esta información precisamente para generar estas relaciones sólidas y de largo plazo con nuestros clientes. ¿Qué debe incluir la base de datos de clientes? Kotler y Keller obviamente hacen la diferenciación entre clientes individuales y clientes industriales. En ambos casos, pues lo primero que deben de tener es información sobre las compras pasadas. En el caso de los clientes individuales, además necesitamos su información demográfica, edad, ingresos, familia, cumpleaños, psicográfica como los grupos en los que está, las actividades que tiene, sus opiniones, sus intereses, y lo que se conoce como información mediográfica, esto es, a través de qué medios de comunicación es más factible llegar a ellos. Recordemos que no todos tienen redes sociales, no todos cuentan con internet. Muchas veces, dependiendo de la edad de los clientes, preferirán llamadas telefónicas o bien mensajes a través de WhatsApp. Entonces, tenemos que ver cuáles son los medios a través de los cuales nuestros clientes están más disponibles. Cuando estamos hablando sobre todo del cliente individual. Cuando estamos hablando del cliente industrial, además tenemos que considerar, por ejemplo, qué tanto me compra, el volumen de compra, cada cuánto tiempo, cuáles son los precios que le ofrezco y las utilidades que me genera, el equipo de compras, los contratos actuales, la participación del cliente, la relación con proveedores y competidores, entre otras cosas. Bueno, cuando tenemos bases de datos y hacemos mercadotecnia basada en estos datos, pues una parte importante es el almacenamiento y análisis que hacemos de estos datos. Para esto necesitamos, en general, pues expertos en técnicas matemáticas y estadísticas, en lo que se conoce también como minería de datos, que nos ayudan precisamente a extraer información valiosa para hacer el seguimiento de los clientes. ¿Cuáles son las desventajas que tiene este marketing de base de datos? Bueno, pues que necesitamos expertos para trabajar en ellos y muchas veces son muy caros. ¿Qué nos permiten estas bases de datos? ¿Qué uso les podemos dar? Pues en primer lugar, identificar consumidores potenciales. En segundo lugar, identificar en nuestros clientes quiénes son nuestros clientes leales por sus patrones de compra y merecen recibir una oferta especial. En ese sentido, esta información nos permite, por ejemplo, identificar aquellos grupos de clientes a los que vamos a enviarles obsequios, cupones de descuento, material informativo que sea de su interés para generar lealtad. También es importante, por ejemplo, para reactivar las compras de los clientes a través de correos electrónicos, felicitaciones de cumpleaños. Por ejemplo, en el Palacio de Hierro, pues una estrategia que tienen para sus clientes leales es cada fecha de cumpleaños les mandan un cupón de descuento para consumir en su restaurante. También se pueden recordar promociones, establecer promociones específicas, etcétera, pero también nos permiten evitar errores con nuestros clientes. ¿Qué desventajas tiene el marketing de base de datos y la administración de relaciones con los clientes? Bueno, pues que en general se requiere una inversión bastante grande en el software, ¿sí? Pero también en tener buenos equipos de cómputo, ¿no? Además, como les mencionaba hace un rato, personal especializado. Es muy difícil también que todos los empleados se orienten hacia el cliente y usen esta información. Muchas veces esta información pues está ahí y se desperdicia. Por otro lado, también muchas veces los clientes están cansados, digamos, de este aluvión o intromisión, digamos, en el espacio personal del cliente. Entonces, también se han estado estableciendo
regulaciones para evitar que si el cliente no quiere ser contactado, pues la empresa no lo contacte, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también hay que decirlo, aunque tengamos bases de datos para atender a nuestros clientes de manera sistemática, pues muchas veces no se parte o no se usa esta información desde el enfoque de relaciones con los clientes o, mejor dicho, desde la gestión de relaciones con los clientes. ¿Qué empresas lo usan? Bueno, pues seguramente Amazon, Google, que además de dedicarse a datos, vende nuestros datos. Por ejemplo, las empresas de mercados industriales y de servicios, como los hoteles, los bancos, las empresas de telecomunicaciones, las aseguradoras, entre otras. También empresas que tienen oportunidades de realizar ventas cruzadas y verticales, como Amazon y General Electric, pero también aquellas empresas en las que los clientes tienen necesidades muy diferenciadas o que representan un valor exclusivo para la empresa. Entonces, hay muchas situaciones en donde se pueden usar este tipo de enfoque en la mercadotecnia. Bueno, estas son algunas de las referencias bibliográficas que se usaron precisamente en esta presentación. Cualquier duda, estoy pendiente a través del chat y de los diferentes mecanismos que tenemos para comunicarnos. Muchas gracias.